Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 25 de enero. Obviamente jueves es día de este staff especial que tenemos y que presento inmediatamente. Miguel Fortín, presidente del Movimiento Libertad. Buenas noches, Miguel. Hola. Bienvenido. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Dagoberto Gutiérrez, reconocido analista político, vicerrector de la Universidad Luterana. Buenas noches. Y también está con nosotros Félix Ulloa, presidente de IEGES. Buenas noches a los tres. Buenas noches, Nacho. Buenas noches al público. Tenemos temas importantes. Vamos a hablar del veto que hizo el presidente de la República del decreto para poder votar con DUI vencido. Vamos a hablar también de una propuesta que hay del movimiento Decide para penalizar a quienes llamen al abstencionismo. Vamos a hablar del FMLN, nuevamente una pancarta Yankee Go Home. Y vamos a hablar también del FMLN en relación a lo que sigue pasando con la candidatura de Gerson Martínez en forma oficial y lo que está provocando eso. Son los temas quizás más importantes de la noche. Sí, por ahí va la cosa. Vamos a saludar, por supuesto, y con mucho gusto, a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, el presidente de la República vetó el decreto que permitía votar con DUIs vencidos. Esto, de acuerdo a algunos, va a afectar a 190.000 personas que seguramente no van a sacar su DUI porque no tienen los $10, no tienen el tiempo tampoco para ir. Y en un momento en que se habla de una elección seguramente con mayor abstencionismo que las que ha habido anteriormente. A ver, empecemos con el hombre experto en materia electoral, Félix. Bueno, gracias. Bueno, es lamentable, es decir, definitivamente lamentable este veto. Se anunciaba, se decía pues que por no haber acompañado a la fracción del FMLN en la Asamblea esta iniciativa, se esperaba que el presidente la vetara. Hubieron llamados reiterados al presidente para que sancionara esa reforma y se pudiera votar con los DUI vencidos, extendiéndole, como se insistió, su vigencia exclusivamente para efectos electorales. Porque es cierto, habían esos temores de que 190.000 DUIs a $10.00 cada uno, lo que le significa a la empresa que hace este negocio, es decir, que da este servicio pero cobra, no es gratuito. Entonces tenía un impacto económico y podía tener consecuencias. Pero si era para efectos electorales, yo creo, incluso me atrevo a decir que es inconstitucional estar pidiéndole, y como incluso hay una reforma en la ley electoral, de que a los que no sirvan en las JRB no se les va a permitir extender el DUI, sacar licencia ni pasaporte. En el caso de la licencia y el pasaporte, yo estoy de acuerdo porque son actividades en las que voluntariamente, y no todas las obtenemos y no todos las usamos, pero la identidad no se puede jugar con ella, es decir, es un derecho fundamental y castigar a alguien no permitiéndole renovar el DUI porque no aceptó ir a una JRB es una aberración total. Pues bueno, en el caso de la extensión de la vigencia del DUI para fines electorales, era una cuestión que, como yo he dicho, los dos partidos tienen en esto responsabilidad, porque cuando les pedimos la sociedad civil que extendieran la vigencia del DUI con fines electorales a 50.000 salvadoreños que residían en el exterior y que pudieron haber votado, ninguno de los dos lo quiso hacer, porque calcularon, no sabían a quién iba a favorecer ese voto. Entonces simplemente dejaron sin votar a 50.000 salvadoreños. Ahora es una fracción la que se opuso porque dice que en años anteriores, cuando Arena controlaba el RNPN, extendieron una serie de DUIs a extranjeros, nicaragüenses, guatemaltecos que venían a votar. Estas son leyendas negras y si fuese cierto además y Arena tuviese ese contingente de personas, les paga como hizo en la segunda vuelta en el 2014. Acordémonos cuánta gente se sacó su DUI entre la primera y segunda vuelta para ir a votar. O sea, si es para afectar políticamente al partido de oposición, me parece una medida errática, porque el partido de oposición puede pagarle a esta gente para que vaya a sacar el DUI. A quien se va a afectar es al ciudadano de a pie,
puede pagarle. No pagarle, es darle los $10. Sí, los $10 sí, por... no se hizo, Nacho. Por 100,000, por ejemplo. No tanto, porque no creo que tengan los 100,000, pero entre la primera y la segunda vuelta habían listas de empresas que se iban a pagar a los bancos, 100, 200 empleados, a pagarles para que pudieran sacar el DUI. O sea, esto es una experiencia que ya la vivimos en el 2014. Entonces, si no se sancionó la reforma, si se vetó para afectar a Arena, creo que lo que hicieron es un error, porque Arena tiene la capacidad de ir y pagar para que le den el DUI a las personas que ellos consideran que son sus afiliados o sus simpatizantes. Entonces, a quien están afectando es al pueblo llano, a la gente que no tiene ningún apadrinamiento político y ni los $10 para ir a sacar el DUI. Bueno, sigamos con Miguel, a ver, ¿qué piensa Miguel de esto? Yo particularmente tengo la impresión que el cálculo político que se ha hecho de esta cuestión más tiene que ver con lo que llamamos los votos duros, las personas que van a ir a votar versus las personas, o sea, que de cualquier manera van a ir a votar por un partido o por el otro, versus las personas que no están como muy interesadas en ir a votar, ¿no? El voto duro del FMLN y el de Arena, supongo, ya tienen su voto, ya tienen su DUI y lo tienen listo para ir a votar. Pero el cálculo que me parece ha hecho el FMLN tiene que ver con que el voto duro de lo que ellos consideran es la derecha realmente no es tanto, es bastante menor. Y es bastante menor porque hay un montón de personas que están totalmente desencantadas, que todos son lo mismo, que no sé cuántas cosas, y entonces, lo que por cierto no es verdad, no son lo mismo. Cada ser humano es individual y cada ser humano tiene que dar cuentas de su propia forma y acción de ser. Entonces, el veto del presidente está calculado en cuanto a que al FMLN o al partido del gobierno le favorece el que no vayan a votar estas personas que tienen el DUI vencido. Y ahí hay cierta contradicción entre lo que el partido de gobierno también hace, que es pedirle a la gente que vaya a votar, pero por el otro lado hacer acciones como estas, tanto en la asamblea, que es que la facción del FMLN no votó por este decreto, como el presidente de la República que lo veta. Estas dos acciones desfavorecen la posibilidad de que las personas voten. Entonces hay una aparente contradicción entre lo que uno esperaría, que es promover la participación ciudadana para el voto, y por el otro lado las acciones que se hacen para evitar que los ciudadanos ejerzan el sufragio. Finalmente, pues, me da la impresión que el cálculo del FMLN es un cálculo errático. Y es un cálculo errático porque al final estas acciones son totalmente poco populares, dan la impresión de que no se quiere favorecer que se cumpla la voluntad del pueblo, y al ser impopulares estas acciones, pues provocan en los demás pues una reacción de, pues de repente sí voy a ir a votar. Yo creo que debemos dejar esto aquí ahorita. ¿Y qué piensa Dagoberto sobre esta medida del presidente? Antes de decir lo que pienso sobre eso, les voy a presentar este libro. Se llama Funciones de la Educación Superior al servicio de la calidad educativa. Este es un trabajo de Elmer Hernández, también conocido como Mauricio Manzano. Es un estudio sobre el papel de la universidad, sobre el papel del docente, sobre el papel de la calidad de la enseñanza. Este es un desafío del trabajo de todas las universidades. De repente las universidades crecen mucho, pero no se desarrollan al mismo ritmo y al mismo nivel. El crecimiento es una cosa, el desarrollo es otra. Tiene que ver con la calidad de la enseñanza,
que es el tema clave. De eso trata este trabajo de Mauricio Manzano. Es una publicación de la Universidad Luterana. La vamos a presentar muy brevemente. Luego quiero recomendar a los amigos que busquen un libro que se llama Ensayo sobre la lucidez, del novelista portugués José Saramago. Esta novela trata de un día en donde la gente decidió votar en blanco. Saramago, con su genialidad, explica qué significa eso y la manera como el poder aborda una decisión de la gente fuera del orden electoral establecido. Se llama Ensayo sobre la lucidez. Saramago tiene otro libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, pero son libros diferentes. Búsquenlo. Ahora, el tema que estamos abordando sigue siendo una escuela política para la gente. Todo lo que está ocurriendo en este periodo es una escuela política. Y una primera pregunta que uno ha de hacerse en esta coyuntura es la decisión del presidente de vetar esta ley que facilita a la gente votar con un DUI vencido. Esa decisión, ¿es electoral o es política? Parece ser que el tema es simple, pero aquí hay una relación entre el universo político y el universo electoral. La decisión electoral dentro del discurso gubernamental oficial es que se trata de favorecer la mayor participación de la gente en una votación. Si eso fuera así, entonces, ¿para qué vetar esto? ¿Y qué determina un DUI? El derecho constitucional de la gente, que lo establece la Constitución, tiene derecho a ejercer el sufragio. Eso está por encima de un papel, que es ciertamente muy importante para la identificación de la persona. Por eso estamos ante una decisión electoral. Ahora, ¿y el afán es la legalidad? Este es el argumento que se ha conocido, es la legalidad. No parece ser así. Hay un cálculo electoral según el cual no conviene que vote esta cantidad de gente. Hay un temor que eso no va a favorecer al partido de gobierno. Es que si hubiera seguridad, entonces esa ley hubiera contado con los votos del partido oficial. El interés entonces tiene que ver con los resultados electorales. Y ojo la gente con esta decisión. Cuando las personas hablan de democracia, mira, esta es una coyuntura donde eso pudo ponerse en juego. Si es democracia, que vote la gente, la mayor parte de la gente que vote. Y se trata entonces de dar facilidades para que la gente vote. ¿Acaso no es eso lo que está circulando? ¿Acaso no es eso la idea que está circulando? Incluso hay algunos que están pensando penar aquella opinión de que la gente no vote. ¿Cómo no? Mira todo lo que se está pensando. Bueno, y entonces, si se facilita que la gente vote, ¿por qué vetar una disposición que está justamente en esa línea? Hay una lógica sin lógica. Eso no es inteligente, Salvador. Eso no es inteligente, porque muestra mucho la tripa. Muestra mucho la tripa y suponía una argumentación muy fuerte, filosófica y política, no abundante. Pero esa argumentación no se ha dado. No se ha dado.
Voy a ir a un corte y voy a volver con un tema absolutamente, el mismo tema visto de otro punto de vista, porque se decide que es un movimiento también, digamos, parecido a Libertad, un movimiento político. Decide es una combinación de movimientos. Por ¿Ah, sí? Sí. Está anunciando que va a recurrir a la Sala de lo Constitucional por este veto presidencial. Y yo voy a volver con una cosa, digamos, que tú dijiste. Tú dijiste, la persona con DUI vencido no pierde identidad. Claro, ¿cierto? Así es. O sea, si me quieren agarrar preso, soy yo. ¿Con DUI vencido o con DUI no vencido? ¿Por qué entonces no puedes votar si tú eres identificable exactamente igual? Claro, mira, ¿No has perdido tu identidad? Pero déjame ir al corte y hablamos sobre eso. Ya volvemos. Este 4 de marzo, vota PCN, vota Ramón Curi, casilla número 1 en San Salvador. Quiero ser tu voz. Ya regresa. Debate, elecciones 2018. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, 6 carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en Paso a Desnivel, Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros, el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fovial, obras que contribuyen a mejorar la vida. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Vamos a recalcar el segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Juntos derribemos imposibles. Sumémonos de corazón por la Teletón. Van a poner pena de cárcel. Bueno, señores, quedó más o menos el tema claro. O sea, decide que presentar un recurso ante la Sala de lo Constitucional, aduciendo de que este veto es inconstitucional o que el votar sin identificación al día es inconstitucional. Partiendo de la base de lo que tú decías, porque... No, perdón. Yo creo que decide lo que está pidiendo es que se declare penado el que llame a no votar, me parece. No, esa es otra cosa. Para eso no hubiera la sala. No, esa es otra cosa. Pero va a recurrir, okay. Eso lo vamos a hablar, no. Okay. Va a recurrir a la Sala Constitucional sobre el veto del presidente. Ok. Y entonces, la gente pierde la identificación, tú decías no la pierde. Sí, no. Entonces, ¿por qué no puede votar? Es que separemos las dos situaciones. Yo estoy totalmente en contra y considero que es inconstitucional sancionar a una persona que no va a servir en una JRB, limitándole su derecho a renovar el DUI. Esa es una cosa particular. No, pero eso es inconstitucional. Lo que está pidiendo decide, ¿no? O sea,
lo que ellos quieren es someter al control constitucional una norma vigente del Código Electoral, que a mí me parece correcta. O sea, la persona para poder votar tiene que identificarse. O sea, no puedes ir y decir aquí estoy. Ahora, ¿qué es lo que dice el código? Se debe identificar con el DUI, pues se llama documento único de identidad, porque en otros países te puede identificar con la licencia de conducir, cualquier documento con fotografía, pero en El Salvador... Por eso, aquí es bastante rígido, porque yo conozco eso, donde tú te puedes identificar de muchas formas, no necesariamente con... En legislaciones abiertas, pero la nuestra es muy cerrada y dice, para votar necesitas dos cosas, estar en el padrón de la mesa donde vas a votar y además identificarte con el DUI. Y lo dice así, y es una ley, y eso no es inconstitucional. Y en lo que está pidiéndose aquí tampoco es una obligación, es una gracia, era una especie de, lo que decía Dagoberto, facilidad para que la gente vote, extenderle la vigencia a 190.000 DUIs con efectos estrictamente electorales. O sea, pues que yo no le veo por dónde pueden declarar inconstitucional esa norma. No es. No, para ninguna moda. Es más, les recomiendo a los que les gusta estudiar el derecho electoral que busquen en el diccionario electoral de Capel, hay una de las voces, una entrada que se llama identificación electoral. Y ahí es donde te indica cómo es que las personas, los electores, se identifican para votar. Y tiene que haber mecanismos, claro, cierto, seguro. En nuestro caso es el DUI. Fíjate que una de las batallas que tuvimos en los años 90, primero antes se votaba con la cédula, y las grandes falsificaciones de las cédulas en las alcaldías. Pasamos a tener un documento central que lo manejaba el Tribunal Supremo, cuando yo estaba, que se llamaba el carnet electoral. Era un documento que servía exclusivamente para votar. Entonces a la gente no le importaba, no lo sacaba. De ahí evolucionamos a lo que se llama el DUI, que es un documento único de identidad que además sirve para votar. O sea, el DUI no es un documento electoral, es un documento de identidad con el cual tú, como persona, te identificas en todos los actos jurídicos de la vida y además sirve para votar. O sea que la función electoral es accesoria al DUI, no es la principal. Entonces, ahí es donde se pedía que se extendiera el periodo de vigencia como una gracia. Pero ir a decir que la disposición del Código Electoral es inconstitucional, no tiene... No dudas. No tengo ninguna duda que la sala lo va a rechazar eso. Bueno, tú eres abogado. ¿Tú qué piensas? Bueno, efectivamente, yo aquí no soy abogado, ¿no? Es decir, sin embargo, pareciera ser que hay algunos abogados, por ejemplo, Julio Valdivieso ha comentado que el DUI de él es un DUI que está vencido. Y Julio Valdivieso dijo en televisión, en otro canal, que él con el DUI vencido iba a ir a votar, porque ese documento demostraba que él era él. Él era quien decía que es. Él era quien decía que es. Exacto. Y delante de esto nadie le podía negar su derecho al voto. Evidentemente, pues Ahí está la colisión de normas, porque nosotros tenemos una norma secundaria en el Código Electoral que le obliga a los miembros de la JRB a recibir DUIs vigentes. Pero si yo con mi DUI vencido y digo, vengo a ejercer mi derecho constitucional, exacto, y aquí tenemos el principio, ya lo dijo la sala, de que se puede aplicar la Constitución directamente, quedará el arbitrio de la JRB aplicar, bajo ese concepto de que es un derecho constitucional, habilitar lo que va. Pero eso si no queda claro, antes armaría en la Junta por eso mismo es que decía Julio Valdivieso, y a mí me parece que el doctor Méndez, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en su oportunidad, que es miembro de este grupo de Decide, de alguna manera están considerando esos elementos. Me parece que es claro que hay una colisión de derechos. Ahora, ¿cómo lo van a interpretar? Realmente, pues no lo sé. Y debo advertir que del Grupo Libertad, que es el que yo, en el que yo participo, hay un grupo de abogados que también estaban estudiando, digamos, sobre ese mismo aspecto. Ahora, que serán los abogados efectivamente los que tomen la decisión si lo van a presentar o no. Pero lo que sí es cierto es que hay una clara choque entre la presunción en donde se le pide a las personas que voten y en donde se habla, lo que dijo don Dagoberto, lo que dijo Félix, lo que de alguna manera también dije yo, y es el hecho de que queremos que la gente vote, pero por el otro lado se les impide votar. Entonces ahí hay algo que no cuadra, pues, a menos
a menos que el objeto de este veto y el objeto de toda esta condición no sea el ejercicio de la democracia, sino que sea asegurarse en lo posible por todos lados que un partido político gane las elecciones. ¿No le encuentra razón a Félix que dice son cálculos mal hechos? Porque... ¿Y qué son cálculos mal hechos? Ya. Porque son cálculos que de alguna manera nos evidencian que no hay un interés democrático. Y eso, como yo decía en el segmento anterior, genera la sensación de esto huele a corrupción, y si no a corrupción huele a componendas, y si no a componendas huele a algo que no es transparente, ya que ahora todo el mundo habla de la transparencia. Te pregunto a ti, porque voy a decir, lo dije la vez pasada, pero este señor es abogado constitucionalista, aunque usted no lo crea, porque él parece todo menos abogado, porque... No, pero esa se la regaló al de Nicaragua, esa guayabera. Él parece literato, historiador, Alguien que científico. está allá. Usted está bien. Ah. Sobre este tema hay un artículo clave en el Código Electoral. Es el 196. En la última parte dice: la Junta de Votación podrá denegarle el derecho a emitir su voto al ciudadano en los siguientes casos. Dice: cuando su documento único de identidad no coincida con el padrón electoral. 2. Cuando el documento único de identidad sea ostensiblemente falso. Cuando el documento de identidad esté manifiestamente alterado. Cuando tenga algunos de sus dedos o del cuerpo manchado, indicando que ya votó. Cuando no se encuentre el nombre en el padrón electoral. No dice nada de vencido. No dice nada de vencido. Qué interesante, qué interesante. No dice nada de ¿Te vencido. das cuenta si es cosa de buscar? Entonces, claro, hay que saber que en el primer inciso dice: la Junta Receptora de Votos deberá exigir a todo ciudadano que se presente a votar se identifiquen de dicha Junta y ante los representantes mediante su respectivo documento único de identidad vigente. Ahí está. El presidente o presidenta deberá constatar que el ciudadano aparezca en el padrón electoral de búsqueda y que no posea marcas que evidencien que haya votado. Bueno, pero luego dice: podrá denegar el derecho a emitir el voto, y aquí no aparece. No, pero es la Sí. vigente. Es potestativo, pero es que además, mira, lo Es que decir, yo te decía, aquí hay Interesante, ¿eh? en la Mucha aplicación de la Constitución, mucha flexibilidad. la máxima autoridad en las elecciones, Es en la Junta. cada caso, es la JRB en su jurisdicción. Y si la decisión es, este señor viene con un DUI vencido, y lo que decía Julio, para identificarme yo tengo que dar mi DUI. Y lo que tiene que aparecer son las características. El supuesto de la norma es que el DUI sea vigente para identificarte y ver que aparecen tus generales en el padrón. Pero si la Junta establece eso, que eres tú, ve la foto, estás ahí, y el hecho que esté vencido no es para votar. Señores, porque eso está yo después. creo que la sala algo va a decir. Sí. Y algo va a determinar. Sí, sí, No está tan así nomás como que no. Algo va a determinar, habría que esperarle. ¿Creen ustedes? Sí, sí, Va a seguro. terminar haciendo algo. Y sobre esto mismo, el mismo movimiento Decide, que encabeza Jorge Dabú. No, ni diga eso, que se nos enoja el doctor Méndez. Ahí es un cuamvirato. ¿Cómo se dice de 4? Tetravirato. Ah, Es una cúpula. una cúpula. Una cúpula de sociedad civil. Una cúpula de sociedad civil. Una cúpula. Pero no una cúpula así, partidaria, no. No. Dictatorial, Son, no. no, son 4 buenos amigos, pero no se nos va a enojar el doctor Méndez. Pues. Eso de 4 no es bueno decirlo, porque bueno, ¿Ah? Bueno, se suena canción. puede malinterpretar. Y suena canción también. O sea, ¿no ha visto Felices los 4? Bueno, había un resto. Bueno, no voy a decir nada. Ya después. Entonces, también Decide, está pidiendo castigar con cárcel si se llama el abstencionismo. Se está pidiendo, tú lo debes conocer bien, 15 aproximadamente reforma a un artículo
del Código Penal, en la cual pueda meter con mayor facilidad, digamos, o sea, que se contemple exactamente algunos delitos referentes a obstaculizar la votación, manipular la votación y llamar al abstencionismo, lo que parecería que tuviera, digamos, nombre y apellido. Sí, fíjate que ahí es donde a veces los movimientos sociales pierden el rumbo y empiezan a pelear con molinos de viento. Esto es una batalla cívica que está dando este grupo y otros más muy importantes, y que nosotros acompañamos estas iniciativas cuando tienen un propósito noble de brindarle al ciudadano la fortaleza para ser sujeto en los procesos eleccionarios. Pero esto de penalizar el llamado al abstencionismo va contra la libertad de expresión, si querés, desde el punto más amplio hasta lo que es el derecho comparado. Si tú lo ves en otras legislaciones, la práctica política que se ha hecho en muchos sistemas, en sociedades de democracias consolidadas. En Francia se llamó al abstencionismo incluso a votar en blanco, a votar nulo. Vargas Llosa, Álvaro, llamó en Perú a ir a votar en blanco. Los socialistas franceses, cuando perdió Lionel Jospin contra Chirac, llamaron a ir a votar tapándose la nariz. Es decir, hay formas de voto protestatario. El tema es que en nuestro sistema no tenemos regulado, por ejemplo, el voto blanco, que existe en los sistemas franceses. En Haití, por ejemplo, con Gerardo Lechevalier, estamos viendo en el 2006 que el aumento de votos blancos iba cambiando el resultado electoral. Aquí el voto blanco simplemente no se cuenta. Entonces, venir a pretender limitar o castigar cuando se habla al abstencionismo, cuando es un derecho que lo hemos ejercido en El Salvador. En 1976, cuando la UNO se retira de las elecciones porque había un fraude enorme fraguado por el entonces Consejo Central de Elecciones, la UNO llamó primero a no ir a participar, a abstenerse de ir a votar, y los que quisieran ir a votar a anular el voto. O sea, son ejercicios democráticos que yo no veo por qué se están tratando ahora de confundir con otras batallas que están a la puerta, están a puertas, y que deberíamos toda esta energía canalizarse hacia eso. Yo te comentaba de que el IEG va a presentar una iniciativa para pedirle al tribunal que publique las papeletas electorales una semana antes de la elección. Buena idea, que se publiquen en los periódicos. Sí, porque la gente la puede ver una semana antes, la papeleta, poder identificar por quiénes quiere votar, hacer una especie de investigación sobre cada uno de los que le interesa votar, luego ir a votar ya sin perder el tiempo, simplemente ya lleva preestablecida su lista. Eso puede implicar que la gente se demore menos en votar porque ya lleva, ya yo lo vi en Honduras, en las elecciones que fui a observar en 2009, donde la gente llevaba su chepe, que era como ya la planilla hecha, porque viene en el periódico, viene un espacio en blanco con unas tijeritas para que la gente la llene, y cuando va a la urna, solo está llenando la papeleta. En menos de un minuto llenaron papeletas de 230 diputados en Tegucigalpa. Entonces, eso es facilitarle al ciudadano el ejercicio del sufragio, y esas son las batallas que las organizaciones de la sociedad civil deberían de estar dando. Es decir, ir generando las mejores condiciones no de esta participación. No esta que va contra el principio de libertad de expresión. Yo puedo llamar, y no estoy haciendo apología del delito, porque para que me puedan aplicar a mí una sanción porque yo llamo a algo, es que tiene que ser algo ilícito, un delito, porque entonces yo hago apología del delito y eso me genera cárcel. Pero llamar a no votar, o abstenerse a votar, o a votar nulo, eso no constituye ningún delito. Entonces, me parece, te digo, son batallas contra molinos de viento. En relación a las otras demandas que están pidiendo, no, es correcto. Hay cosas que hay que apoyarlas, que son muy legítimas, que van a mejorar mucho más el desempeño en las elecciones, y que nos dan facilidad y certeza en el proceso incluso electoral. Incluye algún tipo de acción con las maras para manipulación a través de las maras para impedir la votación. Hay muchas cosas que van a ser buenas intenciones, pero que no se van a poder concretar por la situación real que vive el país. Mi estimado Miguel. Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo, pues, o sea, hay situaciones que son luchas en donde uno debe hacer todo el esfuerzo, porque claramente, o si no claramente, por lo menos hay indicios fuertes que sugieren que hay una inconstitucionalidad, por ejemplo. Pero en este caso, más bien, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer, si ese es el pensamiento, cuál es el caso de libertad, nosotros debemos fortalecer
¿por qué ir a votar? Y en el caso de Libertad nosotros decimos que la gente no debe ir a votar es decir, para hacerle el favor a los diputados, sino que uno debe ir a votar por uno mismo, es decir, porque uno de alguna manera puede tomar alguna acción de repeler a aquellos que le parezca que son indebidos y pueda fortalecer a aquellos que le parece que son legítimos o que tienen posibilidad de cambiar la vida política. Y esto existe en todos los partidos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero nosotros en Libertad realmente potenciamos, igual que lo haces tú acá, Nacho, en el canal, los debates precisamente con los candidatos a las diputaciones, porque realmente, repito, no todos son iguales. O sea, hay candidatos, por ejemplo, ahora mismo acaban de aceptar, bueno, no ahora, pero en estas horas anteriores se aceptó la candidatura independiente o no partidaria, si les gusta más, del coronel Castillo. Me parece que antes solo estaba un no partidario, que era Leonardo Bonilla. Que parece que pudiera quedar afuera también, porque según el presidente del tribunal, perteneció a un partido político hasta hace poco y se desafilió solo para ser candidato independiente. Ah, bueno, eso es harina de otro costal. Pero el coronel Castillo, por ejemplo, ha sido aceptado como candidato no partidario. Entonces, si alguien está de acuerdo con el coronel Castillo, si alguien está de acuerdo con bueno, es que el voto cruzado nos permite inclusive tener condiciones casi esotéricas de votar por dos candidatos de Arena y por dos candidatos del FMLN, por ejemplo, es decir, siempre que no se manchen las banderas, ¿verdad? Es decir, pero esto es el derecho ciudadano de elegir. Nosotros estamos potenciando ese derecho. El deber, pues si ustedes quieren, es un deber cívico, pero no es un deber legal. Voy a tener al corte, atrasadísimo, voy al corte y vuelvo con Dagoberto. Ya viene ella, con toda la gente viene ella, en cada calle, en cada corazón. San Jacinto, San Esteban, Modelo y el Calvario, La Escalón, Panamá, La Ibu y Guatemala, La Cima, mira el Valle, Costa Rica y Montserrat, Vista Hermosa, Satélite y San Antonio Abad, Centroamérica, La Rábida y Cucunacayán, La Ferrocarril, La Chacra, La Iberia y la San Luis, La Málaga, San Francisco, Peralta y el Manguito, el Granjero, el Corola y Nuevo Israel. Ya viene ella, con toda la gente viene ella, en cada calle, en cada corazón. Ya viene ella, con toda la gente viene ella. Para que te encariñes más del lugar donde vives, vamos a mejorar tu barrio, vamos a poner más bonita tu colonia. Ya viene ella. Se acumuló, pozo de la lotería. El pozo de la lotería va en $310,000. Se acumuló, pozo de la lotería. El pozo de la lotería va en $310,000. Despertar. Trabajar. Comer. Y repetir. Mismas noticias. Vemos en las pantallas otro mundo más inspirador. Un mundo que no pasa acá, pero que sí podría. Podríamos crear experiencias que nunca hemos vivido. Podríamos restaurar lugares a los que nunca hemos ido. Podríamos inventar mezclas que nunca hemos probado. Si tenemos las cabezas para crear nuevas formas de disfrutar, también podemos juntarlas para hacer de El Salvador un mejor país, en el que volvamos a creer. Ya toca refrescar nuestra realidad. Ya toca dejar de solo vivir para empezar a sobresalir. Ya toca convertirnos en un motor de ideas frescas. Ya toca un refresh. Golden.
ya tu aplicación FedeMóvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema FedeCrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, nos quedamos con Dagoberto, la opinión en relación a este tema. ¿Se puede, digamos, llegar finalmente a castigar con penas de prisión a quien llame a no votar? Es un tema clave, este es un tema clave, porque el problema político es que la gente está diciendo que no hay por quién votar. La gente está diciendo que hay que anular el voto. La gente está diciendo que no quieren que el FMLN continúe en el gobierno y tampoco quieren que Arena regrese. Esto lo está diciendo la gente. Y la gente no lo está diciendo porque alguien lo esté diciendo. No. Uno lo está diciendo porque la gente lo dice. Esta es la lógica de los acontecimientos. Ese deber. Ahora bien, hay varias circunstancias en donde el régimen político está mostrando sus vísceras inclementemente. Por ejemplo, las sanciones que se disponen para la gente que no acuda al llamado a integrar las juntas, eso es una barbaridad. Imagínate, no le dan DUI. Entonces, esa es una especie de muerte civil. No le dan pasaporte, no le dan esto, no le dan lo otro. Allí el régimen muestra su debilidad. Porque si para que la gente asuma esa función aparentemente patriótica, tienen que amenazarlo de ese modo, entonces el régimen político está muy débil. Ahora, la sanción. Pero si es la gente la que está diciendo eso, entonces van a tener que sancionar a la gente. En el Código Penal eso se maneja de una manera de maravillas. Es el artículo 295, que se llama así, el fraude electoral, y tiene 8 literales. Esto es curioso, porque el Código Penal se refiere a 3 grandes temas en este artículo: al voto, al aparato electoral y al votante. Te lo repito, el voto, el aparato electoral y al votante. Y aquí el fraude es puesto en el Código Penal en manos del ciudadano. El 295 ignora el recuento, ignora lo esencial. ¿Quién cuenta los votos? Ignora la conducta de la Junta misma. Ignora lo interno, lo estructural del mismo proceso, lo íntimo del proceso, e ignora a los partidos políticos. Es cierto que cuando esta disposición se da, las juntas eran integradas precisamente por los partidos políticos. Observemos aquí la filosofía política de la disposición penal. Si algún grupo de ciudadanos busca penar la referencia a la abstención, ahí se estarán enfrentando a la conciencia de la gente, porque en definitiva la gente vota de acuerdo a su conciencia. Oí cómo maneja el Código Penal esa parte. Dice: el que pagare dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas
para inducir a un elector a votar por un partido o candidato, o para abstenerse de votar, o para anular su voto, te pone el presupuesto, el que pague, el que haga ofertas. Aquí no te dice nada que el que opine de que hay que abstenerse o el que hay que anular. No, hombre, te dice el que pague, el que pague. A ver, pero pero yo un amigo me está escribiendo acá algo que parece interesante. Yo no sé si alguno de ustedes trajo la Constitución de la República hoy, pero el artículo, en el carro, la podemos mandar a buscar. Sí, pero el artículo 73 de la Constitución dice, según lo que me está mandando este amigo, el artículo 73 habla de los deberes políticos de los ciudadanos. Y dentro de los deberes políticos de los ciudadanos dice claramente ejercer el sufragio. Es decir, ya no como un derecho, pero ahora como un deber. Y si eso es así, puede haber un elemento constitucional que sea discutido también, pues. O sea que también la cosa de repente puede... Es que una cosa es que concurra y vote en blanco. Otra es que no concurra. Así es. El deber es concurrir. Así es. Su decisión de conciencia puede ser dejarlo en blanco o anularlo. Por eso es que pudiera ser que exista algún delito el llamar a no concurrir. A no votar. No, es que no hay que confundir. Fíjate que el deber cívico que establece la Constitución, porque es cierto, en El Salvador el sufragio es derecho y es deber, es las dos cosas, ¿verdad? Ahora, ese deber, ¿cómo está contemplado? Está desarrollado en la legislación secundaria. Una violación a ese deber, como lo acaba de leer Drago, creo que es el 295 el que leíste, ¿verdad? 295. El 295. Pero este es el 73. Sí, no, pero el 295 es el que establece el presupuesto de cuándo sería delito llamar a abstenerse. En ese momento, si tú llamas a abstenerse a alguien y le pagas, cometes el delito. Claro. O sea, tiene que haber una lesión a un bien jurídico tutelado para que se constituya en el ilícito penal que se llama delito. Pero si no hay lesión a un bien jurídico, simplemente llamar a no votar es como llamar a decir a la desobediencia civil. Es decir, y como yo decía, son medidas que se ejercen en muchas democracias, en algunas ya reguladas, lo que decía Nacho, el voto blanco, por ejemplo, que era una de las cosas que llama la atención en los sistemas franceses, cómo este voto se cuenta como que fuese... Pero ahí es donde yo de repente, haciendo referencia a esto, digo que algún análisis se puede hacer, porque dice, deberes políticos del ciudadano son: uno, ejercer el sufragio, ya no como un derecho, sino que como un deber. Segundo, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, y esto está en el artículo 73 de la Constitución. Y tercero, servir al Estado de conformidad con la ley. Claro, ¿y qué pasa si uno no cumple un deber? Tiene una sanción. Ese es el problema de las leyes imperfectas. Tiene una sanción, y por ejemplo en los países de Sudamérica, donde el deber de votar es obligatorio, y el que no cumple esa obligación tiene una sanción pecuniaria, sobre todo. Perdón. En El Salvador no hay sanción para la palabra votación. deber constitucionalmente. ¿Cómo? ¿Como una obligación? ¿Cómo se entiende la palabra deber? Esa es una cosa bien interesante, porque la Constitución habla de derecho y de deber, no habla de obligación. Filosóficamente hay una diferencia. Yo estoy frente a un deber cuando cumplo algo que se me impone, pero yo estoy convencido que eso debe ser así. Es el deber, ese es mi deber. Yo cumplo una obligación por la amenaza, porque si no lo cumplo, me meten una sanción. Por ejemplo, yo pago impuestos. Y yo digo, pero si lo pago, esto se lo van a robar. De todas maneras se lo van a robar. Ahora, yo pago impuestos, convencido que ese es mi deber ciudadano y yo debo hacerlo. Ese es el deber. Es diferente el deber a la obligación. Hay un filo filosófico entre las dos figuras. Aquí la Constitución usa el deber votar. No, pero ahora, mire, don Dago, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el alcalde de San Salvador, por poner un ejemplo, es decir, un funcionario que está obligado, digo,
Puede ser, pues. Sí, puede ser. No Sí, voy a hablar está bien. del joven, pero si el alcalde de San Salvador, que es un funcionario que está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución, pide que no se vote. Ese es un funcionario. De hecho, lo que pide es que se castigue con prisión a los empleados o funcionarios de gobierno. El Código Penal. Que llamen a no votar. El Código Penal. Todavía existe, ¿no? En No hay el delito. 295 no lo tipifica como delito. Ese es el principio de seguridad jurídica en derecho penal, porque hay un principio que dice nula pena sin el eje. Sí, o sea, claro. si en el Código Penal No ya está aparece. establecido que llamar a no votar No es un existe. delito, no podés tú meter preso a nadie porque llame a no votar. Ahora, sí está penado el pagar para que la gente se abstenga. Ese es delito. Es otro Y es el delito. 295, ahí está. Ok. Entonces es distinto. Ok, creo que está, digamos, claro ya el tema, o por lo menos tiene la audiencia bastante, digamos, buena idea para pensar y para tomar una posición. Una última idea es que la gente cuando va a votar puede votar lo que el código llama el voto válido, el voto nulo, O el voto inválido. o la abstención. O la abstención. Y a la hora del recuento se cuentan los votos nulos. No se cuentan Es los decir, blancos. O sea. Eso tiene legalidad. Ok. Vamos al corte y volvemos rápidamente. Vamos a cambiar el tema. Vamos a ir al tema de FMLN. Ya volvemos. Desde la firma de la paz se adoptó el modelo económico de las remesas y no se generó trabajo aquí en el país. Con la familia fracturada y las deportaciones, creció la delincuencia y las opciones de vida son irse al norte, la calle o el sector informal. Nadie tiene la verdad. Solo dialogando partidos políticos con la población podremos pasar de un país con tantas cosas no resueltas a un El Salvador más justo y pacífico, tolerante y productivo. Vota PDC. Juntos somos la esperanza. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro, esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. Para mí, la ayuda de los zapatos es primordial, porque sabe que sin zapatos los niños no pueden ir a la escuela. Si nos vamos a los tiempos de antes, todo era muy limitado. Si los padres de nosotros veníamos, y si no, a veces hasta descalzos. Ahora, este día, ¿verdad? Pues se han ido muy felices con el uniforme. Yo creo que de mucha ayuda ha beneficiado a todos los niños del Salvador. Creo que está en todos los rincones del Salvador. Hay un programa que ellos tienen, tal día, el día lunes, toca vaso de leche. A veces día martes, dan pupusas. Hay 10 menús que se les dan durante 2 semanas. Ya con el estómago lleno, el aprendizaje es mejor. La educación es un derecho de todos. Bueno, vamos a otro tema y es el FMLN, que aparte que podemos hablar sobre que hizo un evento y que en ese evento estaba nuevamente puesta la bandera Yankee Go Home. Hay otra cosa también importante que tiene que ver con la presidencial. Medardo señaló hace pocos días atrás, cabalmente en ese mismo evento que estamos haciendo referencia, dijo: hemos concluido que Gerson tiene la capacidad para ganar las próximas elecciones. También dijo: Gerson Martínez sí sigue los valores de Chapicándal. Sí sigue los valores de Chapicándal. Medardo también dijo: la ley no prohíbe las candidaturas por consenso. Y
Por otro lado, Bukele dijo sobre la elección de Gerson, dijo, todo indica que hay un pacto entre Arena y el FMLN para entregar la presidencia a Arena. Gerson tiene muy baja aceptación. Y Óscar Ortiz, que antes había llamado a Gerson a rechazarse el elegido de dedo por la comandancia del FMLN, aduciendo un principio ético. Señores, pareciera, digamos, que ya hay una decisión total y el FMLN no va a discutir esto. Bueno, mira, conociendo la actual dirección del FMLN y su tradición estalinista, a mí no me cabe duda de que esta va a ser una nueva imposición de la cúpula del partido a las bases del partido. Y cuando aparece Óscar Ortiz haciéndole este llamado a Gerson, que creo que lo hace adecuadamente, es decir, hablarle a Gerson es hacer un último esfuerzo de hablar a la racionalidad. Es decir, Gerson, además de que le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración por su trabajo, me parece que debería de él de marcar alguna distancia con esta decisión que lo coloca en una posición incómoda, porque lo que le dice Óscar es, si tú vas a respetar las reglas del juego democrático, no deberías aceptar lo que este grupo que está manipulando el partido te está llevando a sentarte ahí. A lo mejor tú serías el electo si la contienda fuese en el momento y con las reglas adecuadas. Y mucha gente reconociendo la excelente labor que ha hecho en el ministerio, su liderazgo, su humildad, es decir, Gerson reúne los valores de un dirigente revolucionario como uno quisiera verlo, pero está colocado, mal puesto, por un grupo que se está aprovechando de esa imagen. Entonces aquí lo que queda, y yo pienso pues que va a ser la prueba de fuego, otra prueba de fuego de este partido, es que cuando se den las elecciones internas, la militancia va a decidir si sigue siendo, agachando la cabeza ante lo que dice la cúpula y aceptar esa imposición o rebelarse y plantear, bueno, somos militantes, no somos militontos. Es decir, aquí es una cuestión de o seguimos como borregos, ¿verdad?, en un rebaño, o realmente somos militantes revolucionarios de un partido en el cual se discute, se analiza y hay horizontalidad. Es decir, una de las cosas que aprendimos en la izquierda cuando se discutían en los colectivos, en las células, era que el debate era para igualar a todos y que lo que prevalecía era el que tenía la razón, el que sabía conocer, interpretar la realidad y poder conducir. Pero aquí hemos llegado a un punto en que lo que hay es una forma estalinista de conducir un partido. Y eso ya no tiene que ver con los partidos revolucionarios, por lo menos con las ideas con las que nosotros fuimos educados. Entonces, de pasar de ser militantes activos, se ha pasado a tener una grey, un rebaño de militontos. Y eso yo creo que es un llamado, un campanazo para las bases del partido. Ahora, Félix, hay una coincidencia. Yo no creo que, bajo ningún punto de vista, que Óscar esté saliéndose de la filosofía y de todo su amor por el partido FMLN, no lo creo, pero ya sería la segunda vez que le están diciendo lo mismo, porque primero lo hizo Nayib, acusando a la cúpula de imponer voluntades, digamos, que no son consultadas y que no resultan, digamos, una forma democrática. Hoy viene Óscar Ortiz, un dirigente que nadie puede decir que no es un dirigente reconocido dentro del FMLN, con una trayectoria de FMLNista tremendamente importante y fuerte, y dice lo mismo. Entonces, ¿no debiera pensarlo el FMLN? Es que el problema es cuando usted dice, no había pensarlo el FMLN, todos decimos lo mismo y nos preguntamos, ¿y qué pasa en el FMLN? Y entonces, ¿es que los han dormido? ¿Es que 4 o 5 chorizos que hay ahí son los que están decidiendo y manejando todo el futuro de un partido que era la vanguardia, que ha sido la esperanza de este pueblo? Eso a mí, te digo, me llama la atención. Por suerte, pues yo no he sido militante de ese partido ni desde que se fundó, ni posteriormente. Mucha gente se confundió cuando yo fui magistrado porque íbamos en una coalición. Yo he sido militante del Movimiento Nacional Revolucionario, o sea, un partido que dirigía el doctor Guillermo Ungo.
O sea, pues entonces... aliado en su momento del FMLN. Es decir, porque las coincidencias que hay en la izquierda deben de ser mucho más fuertes que las diferencias, porque las diferencias las aprovechan los oportunistas, los que se lucran de las ideas. Entonces, eso es lo que yo creo que en este momento es el desafío que va a enfrentar este FMLN o esta dirección del FMLN en este momento histórico. Y las elecciones van a ser una prueba de lo erróneo que como están llevando el partido en estos días. Quiero preguntarle a la producción si voy a corte ya y vuelvo con el bloque completo, si mejor vamos ya y volvemos inmediatamente con el bloque completo para que sigamos discutiendo este mismo tema. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Que Dios te bendiga muchísimo, porque hasta el cielo no paramos. El Padre Luis Sassano en El Salvador, con los temas Hablando de Dios en el siglo XXI y secuelas del New Age. 5 y 6 de febrero, Teatro Presidente, 7 de la noche. Boletos a la venta en todoticket.com.sb. El Padre Luis Sassano en El Salvador, a beneficio de Ampliación de Iglesia San Benito. Queridos amigos de El Salvador, un saludo para todos ustedes, aquí sufriendo con el calor. Espero que por allí podamos tener un mejor clima este 5 y 6 de febrero, donde nos veremos pronto. Y no se olviden, hasta el cielo no paramos. Nos vemos dentro de poquito. Chao, chao. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, 6 carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en Paso a Desnivel, Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros, el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fovial, obras que contribuyen a mejorar la vida. Bueno, estamos en el tema, si el FMLN está haciendo bien en insistir en una candidatura de consenso, pero básicamente propuesta por la cúpula del partido y que la militancia acepte lo que la cúpula dice. Y bueno, y ahí él dice que legalmente no hay impedimento porque la ley permite la candidatura de consenso, pero no significa en esto, digamos, ejercicio democrático, que es lo que es el espíritu de la ley, ¿no? Claramente. No, y además tampoco se sabe si esto es consenso, pues, o sea, la definición de consenso hay que aclararla, pues. O sea, yo sigo insistiendo en que el FMLN histórico y el FMLN actual son dos cosas totalmente diferentes. Estemos o no de acuerdo con el FMLN histórico, no son la misma cosa. Correcto. No son la misma cosa. Y el FMLN actual es efectivamente, creo, un grupo de personas que toman decisiones y esas decisiones, pues de repente son bastante, algunas de ellas bastante incomprensibles, pues. O sea, tampoco voy a criticar la postura del exministro de Obras Públicas, que parece, yo no lo conozco, pero parece una buena persona. No entiendo mucho la dinámica de los pasos a desnivel, porque yo sí no la entiendo, pero hombre, es un hombre amable.
pero que el vicepresidente de la República, que también es una carta importante y una carta bastante potente, inclusive para personas del centro o de otras cuestiones, o el canciller de la República, por poner solo 3 ejemplos dentro de cualquier otro, que han demostrado que tenían interés en participar en esto y de repente no van a participar, bueno, eso simplemente quiere decir que van una vez más a desoír lo que la Sala de lo Constitucional ha dicho, con el riesgo, si es que la Sala todavía estuviera, que aparentemente no va a ser el caso, y es a lo que le está apostando el FMLN como partido, con el riesgo de que les vuelva a ser declarada inconstitucional la elección para su candidato a la presidencia. Esto es una situación compleja porque entonces estamos en un juego en el que todos hablamos de la democracia, pero de un lado hay algunos que no creen en la democracia, del otro lado hay otros que tampoco creen en la democracia, y en medio hay un grupo mucho más grande que recibimos todos insultos de Raimundo y medio mundo precisamente por no querer alinearse con un punto radical de ninguno de los dos espectros de la política. Yo creo que el FMLN verdaderamente está demostrando, el partido FMLN está demostrando que no tiene una vocación, en este momento por lo menos una vocación democrática, y se expone a que le vuelvan a corregir la plana desde afuera y que vuelva esto a ser penoso y a hacer una rabieta y otra vez a decir que llaman a lo que sea, pero se exponen a esto si la Sala de lo Constitucional todavía existiera en ese momento, y a lo que el FMLN le está apostando, insisto en ello, es a que la Sala ya no esté. ¿Dagoberto? Yo pienso que en este tema es importante hacerse una pregunta como punto de partida. Este proceso que estamos viendo en los partidos, específicamente en el FMLN, ¿es un proceso subjetivo o es un proceso objetivo? Es decir, es un proceso que depende de las personas y en donde resulta válido hacerse la reflexión, bueno, ¿y el FMLN qué está pensando? ¿Qué están pensando las personas? Es decir, viéndolo subjetivamente o viéndolo objetivamente, en donde hay procesos independientemente de la voluntad de las personas. Porque si uno lo mira a partir de la persona, uno dice, hombre, es una tontería, así que eso va a estallar, eso va a estallar. ¿Y cómo es que ellos no se dan cuenta? Eso si se tratara de un proceso subjetivo, pero no depende de eso. Mira qué complejo. Es un proceso objetivo. Y el punto de partida de la reflexión es que se trata de partidos políticos que, pese a su nombre, sin embargo, han dejado de hacer política. Y las divisiones, estas que se aprecian, no son divisiones políticas, porque esos temas políticos, esos se resuelven. Cuando son políticos los problemas se resuelven, pero aquí no hay divisiones políticas, no. Por eso es que resulta insolubles, y lo que hay es, en primer lugar, una cúpula, y esa figura de cúpula no es gratuita. No estamos hablando de dirección, no estamos hablando de dirigentes, no estamos hablando de dirigentes, estamos hablando de cúpula. La cúpula es una figura que está superpuesta en la parte más alta de un edificio, de una organización, de una construcción. Esa es la cúpula, es lo último que se pone. Y en la arquitectura yo puedo quitar la cúpula y puedo poner otra cúpula. El dirigente no. El dirigente expresa fuerzas internas. Aquí no. Aquí hay una cúpula que se antepone a las decisiones de las fuerzas y de los sectores internos. ¿Y qué es lo fundamental aquí? ¿La regla o el juego? Aparentemente aquí hay una violación de las reglas solamente, lo que tendría que ver con la democracia,
o hay confrontación del juego. Estos dos personajes, Gerson y Oscar, ¿expresan el mismo juego o expresan diferente juego? Mira qué complejo. Porque entonces, si el problema es de reglas, está garantizado el juego. Pero esta es una reflexión política y aquí no es de política. Aparentemente es un tema de negocios. Todo es sismático. Cuando están acudiendo a la figura de Shafiq Handal, es que no tienen en este momento fuentes de energía. Y Shafiq Handal es una figura electoralmente saludable, electoralmente potable. No resulta así. No resulta así. Pero y no es lo mismo que está haciendo, ¿cómo se llama? El princeso, ¿cómo se llama? El alcalde de San Salvador. Pero ahí hay otro significado. Sí. Eso tiene otro sentido. Sí, claro. Toda esta situación genera a este partido una inmensa perturbación. Y todo sería equilibrado si en Arena la situación fuera saludable y potable, pero no parece ser así. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué ocurre con los partidos políticos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que han perdido inteligencia? No, hombre, no. Es la naturaleza de la actividad a la que están abocados. Ahora, pareciera que esta actitud del FMLN o de la cúpula del partido pareciera ser una actitud como de que el efecto Bukele y la salida no pasó nada. Y Bukele no tuvo ningún efecto sobre el partido. Porque yo no hago una después de otra, ¿cierto? O sea, si me tocó hacer una que fue fuerte y complicada, pues guardo un buen tiempo para no provocar el mismo efecto. Otra olita, ¿ya? Entonces, ¿será que no tuvo ninguna importancia y ellos pueden seguir absolutamente manteniendo el mismo esquema porque aquí no ha pasado nada, porque los tiempos no han cambiado, porque nada? Ah, qué buena pregunta. Porque la verdad es que lo que estamos presenciando es una importante perturbación. Y aquí usemos esa misma reflexión. Es que cuando Bukele era el candidato de este partido, tenían todo asegurado. Todas las encuestas estaban aseguradas para la alcaldía. ¿Y cómo es que pierden a ese candidato, supercandidato? ¿Dependió de las personas o hubieron factores objetivos? Es que si dependió de las personas, hay una inmensa falta de inteligencia política, una inmensa falta de tacto político, hasta de olfato político. Ahora, ¿tú crees que es un problema electoral solamente? No. O sea, para el FMLN no quiere cambiar su pensamiento, no piensa renovarlo. Eso entiendo yo. Es que me parece que todo este tumulto que se les ha presentado no se les hubiera presentado si mantuvieran esa candidatura. Claro, la de Bukele es una pérdida desastrosa. Pero ¿no le parece que el FMLN temía perder el control de su propio partido? Eso digo. Es que ese es el punto. Es el debate, o sea, interno. Es más importante el control del partido que ganar una opción electoral. Eso lo discutimos hace varios meses acá, cuando dijimos que sacrificar a Nayib Bukele para mantener el control del partido, pasar a una oposición cómoda que te va a permitir, si tenés la llave de la mayoría en la asamblea y tener el ejercicio del veto en cuestiones decisivas del país, pasás cómodamente a la oposición. Entonces era un cálculo de juego que no es de miopía ni de falta de olfato político, es simplemente de definir cuáles son tus intereses estratégicos y cuáles son tus intereses tácticos. Entonces, en la táctica, prefiero yo sacrificar una elección presidencial, no pasar a un tercer periodo, y creo que esa fue la premisa con la que yo hacía mi análisis. ¿Tiene el FMLN interés en un tercer periodo en el Ejecutivo? ¿Sí o no?
porque si verdaderamente tiene interés, no va a dejar salir a Bukele, porque esa es su única garantía de un tercer periodo. Si no tiene interés pero el FMLN también tiene la posibilidad con Óscar Ortiz de hacer una renovación dentro del partido. Pero eso sí es peor. Bonita, ahí sí sin afectar ninguno interés. No, al contrario, ahí sí se arriesga lo que dice Miguel, la pérdida del control del partido. Con Nayib no, porque Nayib no era un hombre que Nayib tenía no base partido, en la estructura. Claro, Óscar sí, porque Óscar tiene de la base, viene como tú dices de la historia, es de la sangre. Pero con Óscar el partido no pierde, gana. Eso pasó en el 2014, cuando a Óscar ya estaban prácticamente, ya Óscar estaba a años luz del partido, cuando en el último momento integra la fórmula presidencial, y eso salva la elección del 2014, porque Óscar estaba ya retirada. Entonces, el venir Óscar y salvar la elección le daba no solo el derecho, sino que también le di el compromiso de esa cúpula de permitirle a él que fuera en las elecciones del 2019 el candidato, y cuando no le cumplen eso, cuando vienen y escogen a otro, lo que están repitiendo esa misma situación, que la vamos a ver si es tan agónica o no, en cuanto ellos quieran tener un tercer mandato. Interesante lo que dijiste de último. Voy al corte y ya volvemos. Atrévete a creer en un mundo mejor, así como nuestras marcas se atreven a creer. Banco Agrícola, Crown Plaza, Electrolat Medic, Aquí Pago, Texaco, RPN. Apoya y prefiere estas marcas solidarias. Atrévete a creer. Teletón 2018. Señor presidente, límpiese, tiene labial en su boca. Cuando surge un escándalo. Necesita un favor. Ya no trabajo para el presidente. Pero viniste, te interesa. ¿Quieres que la haga callar? Sabes que no caería con una jovencita. Yo arreglaré esto. Lo más sensato en Washington es llamar a Olivia Pope. Todo listo. Tienen que ayudarme. Por favor, mi novia está muerta. Y creen que yo lo hice. Bienvenido a Olivia Pope y Asociados. Pero, ¿qué se esconde detrás de lo que Pope y Asociados impiden que conozca el público? Descúbrelo desde el lunes 29 de enero a la 1 de la tarde por TCS Plus. Te da más. A ver qué dicen los amigos televidentes esta noche. Un placer saludarle. Buenas noches, dice Alberto Berríos. ¿Qué pasa con los DUIs que prorrogaron su vigencia? ¿Por qué o por decreto aumentaron su vigencia, pero en el documento tiene vencimiento? Pregunta. Rodolfo Morales dice, yo creo que es una gran falta de responsabilidad de los salvadoreños que tienen su DUI vencido, porque para ir a beber o para ponerle saldo al celular no hay problema, pero si hay que ser responsables como ciudadanos, ahí hay una gran irresponsabilidad, no hay excusa, plantea Miguel Martínez. Señor Fortín Magaña, la acusación que los dos partidos son lo mismo no se refiere a sus personalidades, sino a sus actitudes políticas. De eso no hay duda, plantea. Ricardo Paniagua dice, sabemos que Dagoberto Gutiérrez ve con buenos ojos el rol de esta sala de lo constitucional, a pesar que lo expresa tenuemente. ¿Qué opina Gutiérrez de que fue la misma sala en una resolución que objeta que el DUI debe de estar vigente para emitir el sufragio? Le pregunta. El abogado Eduardo Escobar dice, quisiera saber si los que abogan por votar con DUI vencido tienen datos de cuántas personas en esta situación irán efectivamente a votar, y más cuando menos del 50% vota, dice Eduardo Escobar. Danilo Molina dice, buenas noches a Nacho y sus invitados. En el artículo 196 del Código Electoral, en su inciso primero, dice DUI vigente, pero se ve como potestativo porque dice que la Junta Receptora de Votos podrá denegar, es decir, que pueda votar. José Bolaños dice, artículo 6 de la Constitución, toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos. Nayib puede expresar libremente lo que piensa y cada quien decide qué debe hacer. No hay coacción ni coerción de parte del edil. Edgardo dice, el gran problema es que no hay nadie por quien votar, ya que cada quien va
vaya el que manda y decide es el partido. Saludos. Una pregunta dice, ¿qué pasaría si la cantidad de votos nulos es mayor a la de los válidos? El abogado Raúl García Mirón dice, Nacho, pregúntale a Dagoberto, quien conoce muy bien a sus excompañeros, si habiendo ya un ungido en el FMLN por parte de la dirigencia, ¿tiene alguna posibilidad Óscar Ortiz en sus aspiraciones? Mi ignorancia me dice que no, plantea. Yadi Trabanino dice, ¿qué pasaría si ante el rechazo de unas primarias a Óscar Ortiz decide irse y acompañar a Nayib Bukele en su proyecto? ¿No creen que el FMLN se parte en dos y mucha militancia se decidiría, o más bien se decidiría a irse con Ortiz? Dice Luis Salas, el FMLN le prometió a Ortiz que lo iban a lanzar a la presidencia para estas elecciones y aceptaba acompañar a Sánchez Serén en la fórmula. Desde antes de las expectativas de Ortiz, siempre fueron a buscar la presidencia. Juan Carlos Ura dice al doctor Fortín, ya que se refiere a los dos frentes, el histórico y el actual, ¿hay una arena histórica y una actual o siguen siendo lo mismo? ¿Qué cree? Saludos, le pregunta. Finalmente, dice Ángelo, pregunte a don Dagoberto si la OEA ratificó el fraude en Honduras, ¿a qué viene al país? ¿Qué debemos hacer con ellos? Le pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Y hay una pregunta del señor Rigoberto, no es una pregunta, es una afirmación, del señor Rigoberto Ortiz Ostorga, que dice, el código de Dagoberto no tiene la reforma, el artículo 196 establece que el DUI sea vigente. Ah, bueno. ¿Cómo no? Sí lo dijo ahí. Sí. Don Dago lo dijo. Sí lo dijo. Ya. Es el primer inciso. Señores, ¿cómo quieren responder? Bueno, quizá brevemente, solo la inquietud de Eduardo, porque lo vi cuando lo tenías aquí en el programa, que es del... Sí. Tiene una oposición a que se extiendan los DUI. No obstante, que él estaba, cuando presentamos en la Asamblea la petición de que hubiera un decreto especial para prorrogar los DUI vencidos en Estados Unidos. Bueno, no sé si él estuvo de acuerdo, pero la ISD era uno de los organismos que apoyaba la extensión del DUI para efectos electorales las elecciones desde el exterior. Pero el tema no, Eduardo, el tema no es cuantitativo, no es cuántos van a ir a votar. Sabemos que la media indica que hay menos del 50% de intención de voto, y si esa es la regla para todo el electorado, la misma puede aplicar para las 190,000. Aquí lo que se trata es del principio. Como decía, se trata de establecer cuál es la supremacía de un derecho, ¿verdad? Para ejercerlo, el derecho al sufragio, si va a tener la limitante de un documento de identidad, que no es un documento electoral, ya lo expliqué, el DUI es un documento de identidad que tiene una función adicional, que es la de votar, pero no se saca el DUI para votar, se saca para todos los actos jurídicos de la vida. Entonces yo lo que decía, esto es una gracia que se estaba dando, tampoco es una obligación, y tampoco, no creo yo que sea inconstitucional pedir el DUI, exigir el DUI vigente para que la gente vote, pero frente a esta situación y en momentos extraordinarios y tratando de facilitarle al elector y que haya mayor participación, se podía haber dado esta gracia, extender la vigencia del DUI solamente para votar. Así que yo con eso me quedaría. Ok. Señores, ¿qué quiere seguir? Bueno. ¿Sí? En cuanto a la sentencia de la sala sobre la vigencia del DUI, yo tendría que conocer esa sentencia y mira, cuando uno habla en beneficio de la Sala de lo Constitucional, se refiere específicamente a su papel histórico, porque han habido otras salas de lo constitucional que no han asumido las funciones de guardianes de la Constitución. Es la sala dueña de un papel político, y cuando en la Constitución de 1983 se estableció esa figura, en la exposición de motivos se explicó que era justamente por el papel político del trabajo de la sala. Ahora bien, esto no pasa por las circunstancias de que uno pueda estar de acuerdo con toda la sentencia que la sala emita. No es ese el presupuesto, es su papel. Ahora bien, ¿qué posibilidades tiene Óscar? Es que hay dos momentos de posibilidades. Una, las primarias. Si en el FMLN hay primaria, ¿está seguro Óscar 100% de salir avante en las primarias? Eso uno no lo puede afirmar. No. Ahora, y si
sale avante en las primarias, ¿está seguro que va a ganar la campaña presidencial del 2019? Igual, es lo mismo. En todo eso no se puede afirmar nada, ¿no? Ahora, la OEA, es que mira, en Honduras la OEA tuvo una posición muy diferente a la de la Unión Europea. Fina, cuidadosa, pero le costó más, mucho más. Quien endosó esa situación abiertamente fue el gobierno de los Estados Unidos, sencillamente porque ellos sin duda tienen necesidad que Orlando Hernández conserve ese gobierno. ¿Qué va a venir a hacer aquí en El Salvador? Es que esa es parte de su trabajo. Y eso garantiza la pureza. No, pero si vos querés, eso le das elegancia al proceso. Y este gobierno está en condiciones de rechazar eso. No lo creo. Eso es así. La pureza del proceso no depende de los factores externos que incidan. No, depende del mismo proceso político interno. Bueno, quiere más elegancia, pues vos traer a los noruegos, ¿no? Sí. No, pero viene, ya vino Juan Carlos de Corlazoli, que es un gurú y que conoce la región. ¿Y que tú crees que en Guatemala la experiencia lo haya sido? No, y la experiencia de él en la región, hoy que yo estuve en la elección de 2015, él era también el jefe de misión de la MOE en Guatemala, y es un papel muy bueno. O sea, pues sí, no. ¿Mi estimado? No se daña. Bueno, ya solo para despedirme. La realidad es que yo creo que todo lo que fortalezca la democracia debe ser bien recibido, y todo lo que aleje la voluntad del pueblo y ponga reparo sobre esto, pues debe ser visto con bastante cautela y con calma. Creo que hay un FMLN histórico diferente del FMLN actual, porque lo creo sinceramente. Ahora, la posición del FMLN histórico fue durante la guerra. La posición de Arena durante la guerra era la posición del partido o de un partido político que estaba en ese momento en el gobierno, pero no era un combatiente, digamos, como tal. Sin embargo, evidentemente también hay diferencias entre el momento histórico aquel y el momento actual en el que vivimos. Don Juan Carlos Ura es una persona a la que yo respeto muchísimo, y realmente pues no estamos de acuerdo siempre en nuestros puntos de vista, pero eso para nada quiere decir que yo no le respete. Al contrario, creo que en este momento es el momento en que los partidos deben renovarse, y se van a renovar en tanto haya personas nuevas, caras nuevas y gente con ideas nuevas, aunque sean las personas de antes. Pero bueno, algunas veces uno también se da cuenta que la gente de antes no siempre se renueva, sino que algunas veces son pequeños dinosaurios, ¿verdad? Pequeños dinosaurios. Bueno, muy agradecido de la presencia de ustedes. Gracias, Félix. Gracias, Dagoberto, y gracias, Miguel. Creo que ha sido interesante. Bonito este juego de ideas, porque realmente nos permite a todos, incluyéndome a mí, formarme mejores juicios. Esa es la idea con este programa. Los espero mañana. Mañana vamos a hacer un programa un poco diferente. Vamos a hablar con candidatos suplentes. Qué interesante. Y hay muy buenos candidatos suplentes, así que vamos a ver qué se encuentra en ellos, y vamos a hablar de todo lo que significa, digamos, el rol de suplente de un partido político o de un diputado. Nos vemos mañana a las 8 en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.